Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video acá en su canal. Como ya sabrán, pues mi nombre es Néstor y en esta oportunidad vamos a hablar de los Apply Skill Credential que Microsoft ha sacado hace pocos meses. A finales del año pasado sacaron una nueva funcionalidad bastante interesante para poder aplicar el conocimiento práctico que usted tiene y demostrar y así poder ganar unas credenciales bastante importantes en un ambiente real con las credenciales para poder hacer esos ejercicios. ¿Ok? Entonces en estos pocos minutos trataré de ser lo más breve posible. Mostraré qué es el Apply Skill Credential, cómo acceder, todos los enlaces los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. ¿Cuál es el beneficio? ¿Dónde verificar las credenciales? ¿Qué tipo de Apply Skill Credential existen actualmente a la fecha de publicación de este video? Y muchos otros tips que he venido probando en mi experiencia personal de estos retos que han sido de mucho agrado para muchas personas que lo han tomado en mis cursos, en mis formaciones. ¿Ok? Así que espero les guste y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es compartir aquí la pantalla. Permítanme y les muestro un poco la información. Ahí lo tienen allí en pantalla. Y aquí tenemos lo que es la página oficial de Microsoft de los Apply Skill Credential. Ahora yo les dejo en el enlace, como les comentaba hace un momento, en la descripción de este video, estos enlaces. ¿Ok? Entonces, inicialmente, como usted puede observar, es simplemente pues, que pueda demostrar sus habilidades técnicas, demostrando pues, su conocimiento en los ambientes reales que hay en estos ambientes, ¿no? Observen aquí, voy a colocar esta reproducción, bueno, aunque ustedes lo van a poder ver posteriormente para no quitarles mucho tiempo, pero si lo traducimos aquí, vamos a traducir rápidamente. Observen lo que nos comentan, ¿no? Dice Apply Skill Credential de Microsoft, validación dirigida para escenarios del mundo real, capacite para escenarios técnicos en demanda y demostrar competencias o habilidades en diferentes áreas, ya vamos a ver cuáles son, que puedan tener un mayor impacto en cada proyecto, en su empresa o en su carrera para que genere valor, que esa credencial que usted va a obtener, pues previa por haber completado satisfactoriamente estos retos, ¿no? Entonces dice, concentre sus esfuerzos en un conjunto de habilidades que sean específicas para cada problema o para un problema o desafío como tal de la empresa, obtenga una credencial aprobada digamos validada por Microsoft directamente, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente pues eleve su perfil cuando comparta sus credenciales y habilidades verificadas por Microsoft en toda su red profesional sin dejar dudas sobre su valor y su experiencia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, o hasta el momento, cuáles son esas Apply Skill Credential, ¿no? Aquí en la página pueden ver un poco más de información sobre cómo acelerar su éxito con las credenciales de Microsoft. Bueno, aquí hablan de algunos porcentajes que son importantes, no los voy a aburrir mucho con esta lectura, simplemente para que usted observe que hay en esta parte específica de los Apply Skill Credential información que es de mucho valor para su aprendizaje, sobre todo aprendizaje técnico. Recordemos que, por ejemplo, cuando hablamos de exámenes oficiales de Microsoft, actualmente Microsoft tiene sus exámenes pues oficiales, ¿no? Donde se le evalúa su nivel de conocimiento práctico, teórico, en base a un examen de selección múltiple, selección simple, drag and drop, hub area. Hay diferentes tipos de preguntas en los exámenes de Microsoft. Y no hay, recientemente están incluyendo laboratorios dentro de los exámenes de Microsoft, ¿no? Los oficiales. Un tiempo atrás, antes de la pandemia, se estaba implementando hacer los ejercicios, hacer laboratorios prácticos dentro de los exámenes oficiales de Microsoft. Creo que hasta este momento lo están implementando nuevamente. Pero por lo general siempre ha sido preguntas en el examen de selección simple, selección múltiple, de arrastrar
de casos de estudios, hay diferentes tipos de preguntas, ¿no? Pero no se evalúa como el conocimiento realmente práctico sobre un escenario, ¿no? Estas credenciales que les estoy comentando en este video, los Applied Skill Credentials, validan eso, complementan, creería yo, ese conocimiento práctico sobre los escenarios, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer clic aquí en la opción de examinar las credenciales. Permítame aquí colocar esto otra vez en inglés. Y aquí van a encontrar varios. Yo voy a hacer un filtro, ¿sí? Para que lo vea usted un poco más cómodo o cómoda. Vamos a bajar, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a marcar esta opción que dice Applied Skills. Hacemos clic aquí. Y hasta el momento donde se está grabando este video, 19 de julio de 2024, existen 26, llamémosle Applied Skill Credential, ¿no? Puede ver usted que hay de todo un poco. Tiene usted, por ejemplo, de Active Directory o de administración de Active Directory Domain Services, que esto fue agregado recientemente. Al igual que otros 3 que fueron agregados hace poco, uno que tiene que ver con Azure Arc, ya lo voy a mostrar muy por encima. Pero como puede ver, hay de Active Directory Domain Services, hay de muchos retos que tienen que ver con inteligencia artificial. Sí, por ejemplo, este de Build a Natural Language Processing Solution with Azure AI Language, ¿de acuerdo? Hay otro que es de Azure AI Vision Solution, otro es Build aplicaciones colaborativas para Microsoft Teams. Para los que son más de la parte de seguridad, los que han visto mis videos recientemente, pues nos estamos enfocando mucho en la parte de seguridad en mis videos y en mis formaciones, en mis cursos, de los cuales yo imparto aquí como empleado de Microsoft. Hay de Sentinel, que es nuestra herramienta de Security Information and Event Management y Security Orchestration, Automation and Response. Para los que han trabajado con otras herramientas SIEM como Splunk o QRadar de IBM, pues sabrán que es una herramienta bastante importante en ambientes de SOC, Security Operations Center modernos, ¿no? Hay un reto importante de Sentinel que usted puede hacer. Tiene, por ejemplo, otro de validar su conocimiento de seguridad de acceso a nivel de Virtual Network aquí en la nube pública de Microsoft Azure, usando pues Network Security Groups, Application Security Groups, Azure Firewall, políticas de firewall y muchísimas cosas más que tienen que ver con seguridad a nivel de red, ¿ok? Y bueno, así hay otros interesantes, algunos más enfocados a la parte de developer. Todos son de niveles intermedios casi que avanzados, pero hay de todo tipo, de lo que hay de Power Automate, hay, por ejemplo, de Canvas con Power Apps, hay de Power Apps y Dataverse o Dataverso, ¿no? Hay uno de Monitoring o de Azure Monitoring. Muy interesante también cada uno de ellos. Este fue agregado recientemente, este es de Azure Arc, ¿sí? Para los que quieran administrar, por ejemplo, gobernar, proteger, asegurar recursos, máquinas virtuales, físicas o virtuales, bases de datos, etcétera, clúster de Kubernetes y mucho más fuera de Azure. Microsoft tiene Azure Arc. Es un reto bastante interesante, es nuevo. Yo intenté hacerlo, ese no lo he aprobado todavía. He aprobado muchos de los otros que he mencionado, pero este lo intenté hacer ayer y no saqué buen porcentaje. Hay un tema ahí con las políticas que tengo que revisar cómo se hace bien para poder resolverlo. Pero uno haciendo estos tipos de retos aprende nuevas cosas. Para muchos de ustedes que seguramente tendrán ya cierta experiencia con muchas de estas tecnologías, pues parecerá sencillo, pero hay cositas aquí que son nuevas en muchos casos. Entonces, les voy a mostrar más o menos cómo funciona ahora todo esto en un instante. Lo que estoy haciendo hasta el momento es mostrarles cuáles son, cuántos hay. No estoy siendo muy detallado en cada uno de ellos, pero sí para que usted sepa que existen varios, ¿no? Algunos de Azure Container Apps, uno de Kubernetes, uno de desplegar agentes de inteligencia artificial usando Microsoft Azure OpenAI and Semantic Kernel, otro de ASP.NET para los que son más desarrolladores, ¿de acuerdo? Y bueno, como verán, hay muchísimos más. Hay de Microsoft Fabric, hay de Azure DevOps, de bases de datos, de Defender for Cloud, de Storage Account,
Bueno, hay de todo, ¿ok? Entonces, asumamos que usted quiera hacer alguno de estos. Por ejemplo, voy a tomar este de ejemplo, que es el de Defender for Cloud. Lo primero que le va a mostrar a usted es, por supuesto, la información, ¿no? De qué trata este reto. Es un reto de Apply Skill Credential. Aquí se va a ganar una credencial usted cuando lo termine de aprobar. Ya le voy a explicar el proceso. Aquí está el nombre del reto. Es proteger recursos utilizando Microsoft Defender for Cloud, sobre todo aplicando Regulatory Compliance o cumplimiento regulatorio usando Defender for Cloud dentro de la nube pública de Microsoft, que es Azure, ¿no? Entonces ya este reto yo lo he hecho, yo tengo varios que yo te les voy a mostrar, pero aquí, bueno, si ya usted lo aprueba, le va a decir que ya usted lo aprobó, ¿no? Pero en el caso de si yo, por ejemplo, muestro esto, vamos a mostrarlo en modo privado para que lo vean tal cual como ustedes lo van a ver posiblemente, lo van a ver de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces le van a comentar que es de nivel intermedio, ¿de acuerdo? El producto es Microsoft Defender for Cloud en la nube de Azure, el rol es para Administrator, y bueno, el asunto es seguridad, ¿no? Entonces cada uno de los retos, de los 26 que les mostré hace un instante, cada uno tiene su descripción, ¿sí? Dice, por ejemplo, este en particular. Para obtener o ganar esta Apply Skill Credential, nosotros, pues todas las personas que quieran demostrar sus habilidades, van a implementar cumplimiento regulatorio en este Apply Skill Credential en particular y va a aplicar las recomendaciones que la herramienta del Microsoft Cloud Security Benchmark dentro del Defender for Cloud nos muestre de los recursos que estén en nuestras suscripciones en la nube de Azure para mejorar la postura de seguridad, ¿no? Yo tengo unos pocos videos en mi canal donde muestro cómo poder usar esta herramienta desde un nivel un poco más técnico, ¿no? Y aquí cada una de las tareas que se le va a usted a evaluar, ¿no? Perdón, por ejemplo, le van a evaluar en este reto en particular cómo configurar Microsoft Defender for Cloud, cómo configurar Just-in-Time Access para máquinas virtuales, si la máquina virtual que le van a dar a usted en el portal de Azure tiene o no Network Security Group, si tiene activado el Defender for Server o el Microsoft Defender for Server como tal implementado o no, su capacidad para implementar Local Analytics Workspace, mitigar riesgos de seguridad de red, mitigar riesgos de protección de datos, mitigar riesgo a nivel de endpoints y bueno, simplemente mitigar ese riesgo de gestión de vulnerabilidades y de la postura de seguridad. Eso es como un resumen. En realidad van a ver se le va a evaluar más cosas de lo que está allí, un poco más profundo. Y la idea es que si usted no tiene el conocimiento, usted pueda prepararse con todos los módulos o los paths de aprendizaje que tiene la plataforma de Microsoft Learn. Microsoft Learn tiene esa capacidad de ofrecer al público material gratuito, material oficial de Microsoft, por supuesto, para que usted pueda demostrar sus habilidades. Por ejemplo, aquí tiene un curso completo de 10 horas, son 8 módulos, donde usted va a aprender, ¿sí? A su propio ritmo, bajo demanda, pues, como usted quiera estudiar, para que pueda obtener el conocimiento necesario y pueda aplicar y demostrar pues sus habilidades en un mundo real, en un ambiente real, ¿no? Entonces cada uno de los Apply Skill Credentials viene con su Learning Path, con sus módulos para que usted pueda desarrollar esa habilidad y poder demostrar, ¿no? Si ya usted tiene el conocimiento, pues usted puede ir directamente sin ningún problema al reto, no hace falta que lea todo lo que es el Learning Path. Pero si no lo prueba, la idea es que usted complemente esa posible deficiencia que podamos tener con esta documentación, ¿de acuerdo? Es muy importante. Aparte que recordemos que cada vez que usted aprende y va estudiando en la plataforma de Microsoft Learn, usted va ganando puntos de experiencia, badge o trofeos que puede compartir en sus redes sociales si gusta, o tenerlo siempre registrado en su transcript como un seguimiento de los cursos y los learning paths de los módulos que usted haya hecho. Eso sí, todo queda registrado a su cuenta personal, ¿no? Bueno, como pueden ver, aquí está este curso completo para que usted lo pueda hacer si quiere, es opcional, ¿ok? Y bueno, ya de una vez, si usted quiere ir directamente al reto, usted lo que tiene que tomar en cuenta es que se le van a dar 2 horas de acceso a un ambiente real.
¿de acuerdo? Aquí Microsoft está usando un proveedor de laboratorios que se usan en los cursos oficiales que se llama, anteriormente se le conocía como Learn on Demand, hoy en día se le conoce como Skillable, y es una empresa de las diferentes partners que tiene Microsoft que nos colabora para poder crear los ambientes de laboratorio. Sí, está Skillable, está GoDeploy, está Streamlabs, están varios otros proveedores, lo que se llaman hosting de laboratorios autorizados, ¿no? Y bueno, está, aquí en esto se Apply Skill, se usa uno de ellos, que es, repito, Skillable, y nos da a cada uno de los que quieren hacer estos retos de forma gratuita 2 horas de acceso a estos ambientes de Azure. ¿Sí? Nos dan las credenciales, o sea, el usuario, la contraseña, el tenant, absolutamente todo para que usted simplemente pueda acceder y mostrar esas habilidades, ¿no? Entonces, bueno, le van a dar 2 horas, tiene esto en diferentes idiomas. Si usted, por ejemplo, no aprueba el reto en esas 2 horas que les van a dar, pues puedes volver a intentar realizar el mismo reto pasadas las 72 horas, o sea, dentro de 3 días. Si dentro de 3 días vamos a hacer un ejemplo, si usted lo hace, por ejemplo, un lunes, tiene que esperar martes, miércoles y el jueves. El jueves podría hacerlo nuevamente el reto. Si no lo aprueba el jueves, después de esas 2 horas otra vez que les van a dar, pues igual tiene que esperar 3 días más. O sea, cada 3 días puede volver a hacer el intento si es que no lo aprueba. ¿Ok? Eso es muy importante. Y que es gratis también, lo cual es fantástico, ¿no? Entonces, bueno, abajo siempre hay unas guías, por ejemplo, para que usted observe que hay un post o un artículo que habla específicamente sobre de lo que le van a evaluar en este reto. Siempre es importante echarle un vistazo, nunca está de más. Aquí la parte de soporte de credenciales, pues, si tiene algún tipo de inquietud o necesita ayuda. El póster, que también siempre es importante saber cuáles son los retos que actualmente existen. Está como de una forma mucho más organizada, pueden verla allí, ¿de acuerdo? En fin, entonces, bueno, digamos que estamos preparados y preparadas para el reto. Usted lo único que tiene que hacer es marcar acá esta opción, ¿sí? Vamos a marcarla. En este momento, claro, nos va a pedir que iniciemos sesión, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar sesión con una cuenta de preferencia personal, ¿sí? Sería importante, ¿de acuerdo? Para que quede todo asociado a su cuenta personal. Aquí estoy usando una de ejemplo. Y una vez que usted se autentique, todo lo que usted haga, lo que lea, lo que avance, sus retos, van a quedar registrados a su cuenta personal, ¿no? Por seguridad siempre hay que, ahora desde hace unos pocos días, implementaron esto por seguridad. Usted verifica que no es un bot. Aquí, bueno, vamos a indicar que sean 2 rocas. Esto está perfecto aquí, así que excelente, muy bien. Este puzzle por seguridad. Y ahora en este momento se va a empezar a crear el ambiente de laboratorio, ¿sí? Es un ambiente, repito, que es gratis. Se está creando todo el ambiente nuevamente. Está creando las máquinas virtuales que se van a usar para el laboratorio. Se van a estar creando las credenciales que usted va a usar para acceder a la nube de Azure y poder hacer las actividades que se le va a pedir. Recordemos que aquí no va a existir instrucciones paso a paso de lo que usted tiene que hacer. No hay instrucciones. Lo que hay son unos requerimientos, como en un ambiente real, como en cualquier cliente que tiene algún problema, y usted tiene que, con su conocimiento, poder resolver ese problema. Pero no hay una guía paso a paso de lo que tiene que hacer. Por eso se le llama Apply Skill Credential, ¿no? Una credencial para demostrar sus habilidades técnicas, por ejemplo, en este caso, utilizando tecnologías de Microsoft Defender for Cloud para proteger sus recursos. Pasa lo mismo si usted quisiera hacer algún otro Apply Skill Credential de Microsoft Teams, de Power Apps, de Azure AI o de Azure OpenAI o de Sentinel o de Storage Account, etcétera. Hay varias, o el de Active Directory Domain Services, ¿sí? Para cada reto es exactamente lo mismo que estamos haciendo. Hay un pad, unos módulos que usted pudiera utilizar para adquirir más conocimiento, ¿de acuerdo? Está la descripción de cada uno de los retos y van a ser siempre 2 horas, ¿ok? De los 26 Apply Skill Credential que en este momento existen, ¿ok? Una vez que pasen un par de minutos mientras el laboratorio se despliega y se configura totalmente, va a mostrarse esto que ustedes ven en pantalla, ¿no? Se va a mostrar una máquina virtual
que está hecha con Windows 10 o con Windows 11 para usted, para que pueda desde esa máquina virtual usted navegar hacia Microsoft Azure, ¿de acuerdo? Y hacer su reto. Por ejemplo, observen que aquí en la parte lateral derecha tenemos el nombre del reto, nos están dando 2 horas y tenemos las instrucciones, ¿de acuerdo? Usted puede aquí manejar un poco la letra, puede colocarla más grande, más chiquita, como según lo que usted le parezca más cómodo. También es importante entender que el monitor donde usted esté trabajando importa mucho. La idea es que usted ajuste la resolución de su monitor a lo que usted considere más adecuado a su vista, ¿de acuerdo? Puede movilizar esto un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, según lo que usted quiera. De hecho, este portal lateral derecho, usted lo puede dividir. Hay una opción que se llama acá Split Windows, ¿sí? Split Windows acá. Usted lo puede dividir. Si se le hace más cómodo, usted lo coloca de este lado o lo mueva a otro monitor, si tiene otros monitores, o lo minimiza, para que la interfaz gráfica de la máquina del laboratorio se vea un poco más grande, más amplia. Siempre es porque usted va a estar trabajando 2 horas. De hecho, una vez que pasen las 2 horas, por lo general se le otorgan 45 minutos adicionales extras, ¿sí? Para que usted pueda continuar, ¿ok? De hecho, cuando falten 10 minutos antes de finalizar, siempre le van a recomendar, le va a mostrar un mensaje de que si quiere extenderlo 15 minutos más, ¿sí? Ese mensaje se lo va a mostrar 3 veces, por lo general, son un extra de 3 extensiones de 15 minutos para que, sumado a las 2 horas previas que ya nos dieron, tengamos 2 horas 45 minutos para hacer todos los ejercicios. Si ya no lo puede completar al final, pues el sistema, una vez que usted termina, sea que usted lo envíe, que usted lo complete y diga ya terminé, ya lo completé, o que se acabe el tiempo, pase lo que pase, el sistema va a ejecutar un script o un validador interno para validar que todo lo que usted haya hecho haya sido correcto, ¿sí? Que esté de acuerdo a lo que se supone que tenía que hacer. Entonces eso nos va a dar un porcentaje al final y nos va a indicar si aprobamos o no el reto. Por lo general, los retos se aprueban, va a depender, hay retos que la puntuación mínima son de 67%, hay otros que son de 71, 75%, va a depender de los retos, ¿sí? Pero siempre hay una nota mínima para aprobar, y si usted, por supuesto, pasa esa nota mínima, aprobaría el reto, ¿no? De lo contrario, tendría que esperar 3 días y volver a hacerlo si gusta nuevamente. Bueno, aquí en esta parte están como las instrucciones, ¿de acuerdo? De cómo acceder, las credenciales, por ejemplo, para acceder de forma local acá a la máquina. Ya yo estoy accediendo con las credenciales locales, ¿de acuerdo? Que es password. Y aquí en el escritorio, usted va a encontrar ese icono, que es como un icono de un correo. Usted hace doble clic allí. Se va a ejecutar el navegador, que en este caso va a ser Microsoft Edge, ¿de acuerdo? Y aquí van a estar todas las instrucciones que usted necesita realmente, ¿ok? Van a estar, por ejemplo, los lineamientos de lo que acá, por ejemplo, su Chief Technology Officer le está indicando a usted de lo que tiene que hacer, ¿ok? Consideraciones, ¿no? Consideraciones, por ejemplo, que cuando esté creando objetos trate de dejar las opciones predeterminadas, no cambiar lo que no se le está pidiendo a menos que se le pida, hacer solamente lo que les pidan, y porque si hace algo adicional, puede ser que nos quiten puntos, igualmente no lo vamos a poder hacer porque hay políticas que impiden que hagamos cosas que están fuera de lo que se supone que deberíamos hacer. Tenemos un rango de flexibilidad para hacer cositas, pero siempre es importante tomar estos consejos en cuenta para que todo salga muy bien en lo que usted vaya a hacer. Si usted tiene múltiples opciones para resolver algo, siempre trate de utilizar el principio de menor carga administrativa, es decir, siempre tratar de usar la solución más automatizada, más fácil, que no requiera tanto esfuerzo, ¿sí? Eso es un buen consejo que nos dan. Y bueno, al final es eso, ¿no? Nos van a dar aquí las credenciales. Cada vez que usted ejecuta el reto, le van a dar su usuario y su contraseña. Le van a indicar en cuál resource group tiene que trabajar, porque en ese resource group es donde usted tiene las políticas y los permisos, los rollback access control
o los RBAC asignados a esa cuenta para que pueda hacer esas actividades en ese rol, en ese resource group. Y después que usted tenga todo esto, viene pues cada uno de los retos, ¿no? Por ejemplo, proteger máquinas virtuales. ¿Qué tiene que hacer con las máquinas virtuales? Tiene que hacer esto, tiene que hacer esta otra tarea por acá. Y cada vez que usted esté avanzando, tiene que marcar este cuadrito indicando de que ya pues lo completó, ¿sí? Implementar algunos controles de seguridad. Cada uno de los Apply Skill Credential tiene sus tareas, sus retos, sus requerimientos, ¿de acuerdo? Estos son específicamente para los de este reto en particular, que es el de Defender for Cloud. Pero para los demás retos son totalmente diferentes, por supuesto, ¿no? Entonces, la idea es que usted se enfoque inicialmente en cada uno de los retos. Por ejemplo, aquí dice proteger su máquina virtual. Dice, nos comentan, queremos un mejor control de acceso administrativo para nuestras máquinas virtuales. Específicamente que deseamos minimizar la superficie de ataque relacionada con el acceso de gestión, ¿no? Administrativo. Dice, usted necesita asegurarse de que los usuarios deban solicitar acceso para conectarse por RDP a las máquinas con Windows a la máquina virtual 1. Esta máquina virtual ya existe, está dentro del ambiente. El acceso debe ser solamente permitido por 1 hora. Así que hay que trabajar allí con el Defender for Cloud, activar el Just-in-Time Access. Bueno, tener el conocimiento para poder solventar ese problema, ¿no? Entonces, una vez que usted haya leído todos esos retos, usted accede con sus credenciales. Por ejemplo, en esta demostración, yo voy a utilizar estas credenciales. Entra aquí al portal de Azure, coloca esas credenciales que le están dando a usted en su ambiente. Coloco esta contraseña por acá. Y nos va a dar acceso al portal de Azure con esas credenciales, ¿de acuerdo? Entonces, la idea siempre es que usted, una vez que le dé la bienvenida y que tenga todo listo, es que siempre verifique que usted tenga su suscripción, es muy importante. Ahí está su suscripción. Que verifique su resource group, cuál resource group tiene, en cuáles tiene permiso usted, en qué región está ese resource group, ¿sí? Aquí hay algunos recursos que ya están creados para nosotros, como una base de datos, una máquina virtual, un Key Vault, etcétera, ¿sí? Entonces, usted, por ejemplo, tiene que verificar, o sea, tendría que empezar a trabajar. O sea, por ejemplo, el primer requerimiento es proteger las máquinas virtuales. Con Defender for Cloud tendría que usted, por ejemplo, con su conocimiento, buscar Defender for Cloud, activar el Defender for Cloud, ¿sí? Activar los planes o los Cloud Workload Protection de Defender for Cloud. Todo lo que haya que hacer, ¿de acuerdo? Hay que ir, lo que usted tenga dentro de su conocimiento, aplicarlo para poder ir resolviendo. Pero como les comento, no hay ninguna instrucciones. Usted tiene que resolver el problema, ¿sí? Entonces, esto como es a libro abierto, te puede investigar, usar Copilot, usar ChatGPT o buscar en internet o documentarse o ir a la documentación de Microsoft, lo que usted quiera hacer. La idea es que lo pueda resolver en 2 horas, ¿sí? Una vez que usted termine todos los retos, usted le da aquí enviar, ¿sí? Él va a hacer le va a preguntar que si está seguro o segura del proceso. Y una vez que usted termine el proceso completo, él va a tardar unos cuantos segunditos en validar y ejecutar ese script interno para verificar si todo lo que usted hizo es correcto o no. Y una vez que usted lo apruebe, le va a mostrar un mensaje de que felicitaciones, usted ha aprobado este reto. Le va a llegar un correo indicando de que usted tiene una credencial que ha sido satisfactoriamente aprobado y lo va a poder visualizar en su perfil. Ya le voy a mostrar dónde se puede visualizar. De lo contrario, si usted no lo aprueba, pues tiene que esperar 3 días y volver a intentarlo, ¿ok? Puede intentarlo tantas veces como quiera, siempre y cuando espere 3 días, ¿ok? Entonces, una vez que usted lo apruebe completamente, va a haber un mensaje como este indicándole que usted tiene una credencial aprobada. Por ejemplo, esta de ejemplo dice que usted aprobó este reto. Le van a mostrar un diploma o un certificado validado por Microsoft con sus credenciales, en qué fecha lo pasó, su número, todo el detalle completo, ¿de acuerdo? Usted puede compartirlo en su Facebook, en su x.com o Twitter, en LinkedIn o LinkedIn, o copiarla donde usted quiera copiarla, ¿de acuerdo? Eso es súper importante porque es una credencial que está registrada en su perfil de su Microsoft Learn, ¿de acuerdo? Usted viene aquí a la parte de credenciales y aquí en credenciales va a tener usted pues tanto sus certificaciones oficiales como sus credenciales de los Apply Skill Credential. Observen que en mi caso
yo tengo esta pestaña que dice Apply Skill Credential y aquí van a estar todas las que yo he aprobado, todas estas, la de Active Directory, todas estas las he aprobado, la de Networking, la de Sentinel, la de Azure OpenAI, la de Azure Monitor, la de Azure File and Blob Storage, la de Defender for Cloud que estábamos viendo, la de Kubernetes, ¿sí? Me falta la de Azure Arc que la tengo pendiente y otra que es de Container Apps. Esas dos próximamente las vamos a tener también. Así que bueno, tienen eso allí y como les comentaba, todo esto queda registrado en su transcript. Usted aquí en la parte inferior izquierda viene aquí a su transcript y van a estar tanto sus certificaciones oficiales como sus Apply Skill. Por ejemplo, aquí dice que yo tengo en este momento 8 Apply Skill, tengo 300 módulos completados, 40 certificaciones, 55 exámenes pasados, etcétera, ¿no? Entonces aquí va a poder verificar todas las que usted tiene con sus credenciales, fechas de cuando obtuvo la credencial y abajo pues sus certificaciones oficiales de Microsoft y sus exámenes y todo su historial queda aquí registrado en su transcript, el cual usted puede compartir con un solo enlace muy sencillo o imprimirlo para compartirlo en su red corporativa o donde quiera compartirlo, ¿sí? Si usted, por ejemplo, viene a su LinkedIn y usted quiere compartirlo en esta red social, también puede hacerlo. De hecho, sería una recomendación que usted lo pudiera hacer, porque, por ejemplo, de las que yo he compartido recientemente, usted, por ejemplo, viene aquí a su perfil de LinkedIn. Voy a mostrarle aquí rápidamente algunos de los posts que yo he hecho por acá. Tal vez este fue uno que aprobé recientemente. Este fue el de, bueno, esta fue una compañera que me estaba felicitando, bueno, agradeciendo por apoyarla con sus certificaciones. Creo que es este que está acá. Vamos a ver. Sí, este es uno que hice hace un par de semanas, que fue el de Active Directory Domain Services. Es una publicación pues, que le recomendaría que usted también hiciera para, primero, generar más tracción en su marca personal, demostrar que usted tiene esas habilidades, incentivar a otras personas a que también lo puedan demostrar sus habilidades técnicas. Y bueno, este es un post que yo tengo por allí y que muchas personas también les interesa, ¿verdad? Para poder completar. Entonces en el post lo que yo hago es colocar cómo validarlo, cómo acceder, qué le van a evaluar, cómo validar el certificado, dónde acceder, de qué se trata, ¿sí? Siempre esto genera mucho valor, ¿de acuerdo? Bueno, no quería hacer el video tan largo, lo que quería era explicar qué es esto de los Apply Skill Credential. Repito, hay muchos, todos son muy técnicos para que usted valide su conocimiento técnico en ambientes reales y que tenga esa credencial validada por Microsoft sobre estos temas, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado este pequeño video sobre los Apply Skill Credential. Cualquier duda, pues me la dejan en los comentarios. Y mucha suerte y mucho éxito en su carrera profesional. Hasta un próximo video. Muchas gracias.